Hola, legionarios. Necesitamos una noticia arqueológica, pero vamos al mundo del antiguo Egipto porque tenemos que, digamos, presentar también estas noticias tan interesantes. El descubrimiento de la tumba de un faraón, el faraón Tutmosis II, que los arqueólogos han definido como el hallazgo más importante después de la tumba de Tutankamón, así que piensen en qué novedad tan importante hay. Les daremos toda una explicación detallada de lo que se ha encontrado, veremos fotos y videos exclusivos del hallazgo, y también el comentario de Corina Rossi, una de las egiptólogas más importantes del mundo, que en exclusiva para Scripta Manent nos explicará y comentará el descubrimiento. Primero que nada, el lugar del hallazgo, lo vemos aquí, en el mapa es la zona de Tebas, y en particular la parte occidental de Tebas, en el llamado Valle C, que está a 2,5 kilómetros de la más famosa Valle de los Reyes. Este es el lugar del descubrimiento y hallazgo arqueológico que ya podemos observar en estas pocas imágenes. Maravilloso. En realidad hay que decir algo importante, ni que significativo. Esta tumba fue descubierta ya en 2022, es decir, no es que la hayan encontrado ahora, pero hasta hace unas semanas los arqueólogos pensaban que era la tumba de una reina y no del faraón. Esto se debe a que en esa zona hay otras tumbas dedicadas a las esposas de faraones. En particular están las 3 esposas de Tutmosis III, es decir, de manera específica, el hijo de Tutmosis II. Y además está la tumba de la esposa de Tutmosis II, que se llamaba Hatshepsut. Y por eso siempre pensaron que allí no había la tumba del faraón. Pero ha habido hallazgos, estos fragmentos que estamos viendo, que han cambiado todo, porque en estos pocos jeroglíficos que leemos se encuentra el nombre del faraón llamado de rey, sepultura del rey. Y entonces esto nos hizo entender que en realidad se trata de la tumba del faraón Tutmosis II, así que una misión conjunta de arqueólogos británicos y egipcios se precipitó al lugar, estudió y descubrió estas cosas extremadamente interesantes. Primero que nada, hay que decir que, Dammo, el estado de conservación de la tumba es muy deficiente. Es decir, en un mal estado de conservación. ¿Por qué motivo? Porque fue construida en una época, en una zona que en realidad no es muy afortunada, ya que se encuentra debajo de 2 cascadas y por lo tanto está sujeta a frecuentes inundaciones. Y ha habido varias inundaciones que han afectado la tumba del faraón. La han inundado una y otra vez. Y entonces los mismos antiguos egipcios realmente retiraron todo el material precioso y claramente la momia del faraón, que de hecho fue encontrada en otro lugar, y dejaron la tumba prácticamente semidesierta. Y a lo largo del tiempo, los escombros que se han acumulado y que también han ocupado la parte central, la parte principal de la infraestructura, prácticamente se ha transformado en una especie de cemento que ha hecho presión sobre las paredes y ha provocado colapsos parciales. Así que, lamentablemente, dada su posición y las continuas inundaciones, la tumba está en un estado casi pésimo de conservación y esto, lamentablemente, es realmente una pena. Pero, a pesar de esto, logramos reconstruir, tenemos el plano de la tumba, esta original tumba del faraón Tutmosis II, que intentamos estudiar juntos. Primero se accede a la tumba por una escalera con muchos peldaños. Y esta es la mapa de la tumba que estamos viendo, que es realmente muy interesante. Ahora les ayudamos a entenderla. Aquí tenemos el primer pasillo, el pasillo principal, que siempre abre a una estructura funeraria y en realidad tenemos 4 cámaras. El pasillo principal va directamente a la cámara D, que es de tamaño bastante grande. Continuando por este pasillito desde la cámara D se sale y se llega. A la derecha está la cámara C, que es la más pequeña de todas. Aquí tenemos la cámara B, que es de tamaño mediano. Y aquí tenemos la cámara A. La cámara A es la más grande de todas. Y según los arqueólogos es la que albergaba la momia del faraón. Lamentablemente. No queda mucho, solo hay algunos fragmentos de decoraciones en las esquinas del techo, de los cuales hablaremos en un momento.
Pero además de esta estructura, que es muy interesante, sin embargo, es bastante estándar, es decir, pasillos con una serie de cámaras. Hay este segundo pasillo que es definitivamente más interesante. Normalmente no hay un segundo pasillo y en cambio fue construido. Posteriormente al primero se realizó y luego hubo dos intervenciones sucesivas de mantenimiento. Así que es un pasillo que ha sido remodelado varias veces. Es muy interesante. En lugar de descender, como lo hacen generalmente todos los pasillos en las estructuras funerarias egipcias, este, por el contrario, sube, es decir, está 1,5 metros más alto que el nivel de la cámara sepulcral, la A. Así que también está cubierto con un enlucido blanco que intenta mantener la estructura lo más seca posible. Y por lo tanto es bastante particular. Los arqueólogos han entendido prácticamente que se trataba de un segundo pasillo construido como una vía de escape precisamente en caso de inundaciones. Y por lo tanto, evidentemente intentaron seguir utilizando esta estructura primero, antes de verse obligados a abandonarla, y así este segundo pasillo que servía como vía de escape para evitar las inundaciones es particular, bastante original. De hecho, se puede decir que es uno de los primeros ejemplos de una estructura de las cámaras y de los pasillos sepulcrales que se llama diseño, que es con giro a la izquierda. Y es, digamos, un ejemplo que en las décadas siguientes será seguido, que entonces se encontró, en realidad dentro se ha encontrado muy poco. La momia del faraón fue encontrada hace ya bastante tiempo y esta es la que vemos en la imagen. Así que la momia es algo que ya conocemos desde hace varias décadas y es emocionante solo de ver, pero lo que se encontró dentro, de todos modos, tiene un significado. En primer lugar, el techo, aunque las inundaciones lo han dañado gravemente, así que no se ve mucho, pero de todos modos se entiende que tenía una estructura y tenía una pintura azul, que representaba el cielo y estrellas doradas. Y esta es una característica típica, regular, de todas las tumbas reales, así que el hecho de que el techo recordara la bóveda estrellada nos hace entender aún más, nos confirma aún más que era un entierro de alto nivel. Y luego, como mencioné antes, hemos encontrado unos vasos de alabastro, pocos fragmentos, pero que para nosotros son muy importantes, porque precisamente en estos fragmentos que vemos está contenido el nombre del faraón, Tutmosis II, que se define como el dios Osiris. Y atención, además de la definición del nombre del faraón y su asociación con el dios Osiris, también tenemos el nombre de la esposa del faraón, que era Hatshepsut, que mencioné antes. Es muy probable, según los arqueólogos, que haya sido ella quien se encargó de las operaciones de sepultura finales de su marido y no el hijo, Tutmosis III. Porque en esa época tenía pocos años y por lo tanto no podía, obviamente, encargarse de la sepultura del padre. Así que aquí también entendemos, a partir de estas pocas inscripciones, un poco cuáles fueron las dinámicas del entierro del faraón. Otra cosa muy interesante son algunos fragmentos amarillentos, que contienen pequeñas frases pertenecientes a una obra religiosa egipcia, se llama Amduat. Se trata prácticamente del tratado más importante sobre el más allá, así que uno de los tratados religiosos egipcios más significativos, que cuenta una historia muy importante. Se trata prácticamente del recorrido que hace el dios Sol a través de las 12 divisiones del más allá, y corresponden estas 12 divisiones del más allá a las 12 horas de la noche, y por lo tanto cada hora una división. Prácticamente es la historia de un recorrido realizado por el dios Sol que, mientras tanto, debe luchar contra las fuerzas del mal y en particular contra la serpiente Apophis. Así que está claro que esto añade un elemento interesante. Ahora, lamentablemente, como dije antes, debido a las inundaciones, no tenemos muchos hallazgos. Las cámaras han sido gravemente dañadas por las inundaciones, así que nos cuesta mucho imaginar cómo debía ser la tumba del faraón, pero los arqueólogos creen que, por lo poco que han encontrado, y también del estilo, de la época que
todas las decoraciones de esta tumba sean probablemente muy similares a las del hijo. Y estas, en cambio, han sido bien conservadas. Las podemos ver. Estas son las decoraciones, son las pinturas presentes en la tumba del hijo, Tutmosis, Drestre. Y aquí, como ven, muy probablemente la tumba del padre era bastante similar. Y así, con este estratagema, podemos imaginar un poco en nuestra mente cómo debían ser las decoraciones. Pero, además de todo esto, claramente escuchamos también lo que nos dice Corina Rossi, que es egiptóloga en el Politécnico de Milán y siempre nos ayuda a comprender de manera más profunda todo lo que tiene que ver con el antiguo Egipto. La tumba de Tutmosis Gund, efectivamente, era una de esas entre las pocas tumbas reales que aún no están identificadas. Estamos al inicio de la 18 dinastía y son los primeros momentos, el primer período en el que los faraones identifican esa zona, digamos así, como interesante para convertirla en su necrópolis, al menos la zona donde ir a excavar la parte subterránea de la tumba. ¿Por qué? Entonces, en cambio, la zona destinada al culto de su personalidad se construía en otro lugar, más cerca de la agricultura. Así que había una división entre el lugar de sepultura y el lugar de culto. Evidentemente, hacia el inicio del tercer periodo intermedio ya no era posible garantizar la seguridad de la necrópolis y un grupo de sacerdotes preocupados del peligro de que, además de vandalizar las tumbas, los ladrones también dañaran los cuerpos de los faraones, abrieron las tumbas y sacaron los cuerpos del faraón y de algunos otros miembros de la casa real y las casas reales y los enterraron a todos en un escondite, evidentemente con la esperanza de regresar más tarde, luego a reubicarlos en sus sepulturas originales. Evidentemente, esto nunca ocurrió. La memoria de este escondite se perdió, ¿no? Y este escondite fue encontrado por casualidad a finales del siglo XIX. Con todos estos cuerpos dentro, y son todas las momias reales famosas que conocemos, que ahora están precisamente conservadas en el Nemec, entre las que se encuentra también la de Tutmosis II, que evidentemente fue exhumada, al igual que sus otros compañeros faraones de su propia sepultura, salvado, conservado junto a los demás en este escondite. Obviamente no sabemos de dónde fue tomado su cuerpo, si precisamente de esta tumba que se ha encontrado ahora o de algún otro posible enterramiento en alguna otra parte, allí en la zona. Hay que decir que hay más evidencia de lo que uno podría pensar. De los desplazamientos de los cuerpos de los faraones en la época antigua, traslaciones de los cuerpos. Durante los reinados de los faraones sucesivos, un tema del que sabemos poco. No conocemos evidentemente las motivaciones precisas por las cuales esto sucedía. A mí me parece que este descubrimiento es muy interesante desde varios puntos de vista. Seguramente, la tumba de un faraón en un valle lateral nos impone una reflexión adicional sobre lo que debía ser percibida esa zona antes de que luego el Valle de los Reyes se convirtiera en el corazón, el centro de Kulia, del culto de la sepultura de los faraones, en particular de la dinastía 19-20. Probablemente desde un punto de vista turístico no cambiará mucho, porque la tumba se encuentra en un estado bastante desastroso, al haber permanecido abierta y expuesta a los elementos. Pero desde un punto de vista egiptológico es sin duda muy importante, interesante y esperamos conocer más información. Pronto esperamos haberte interesado y que, dichos todos los detalles que tenemos y que luego os mantendremos informados de forma constante, esperamos también haberos emocionado con el descubrimiento de esta tumba del faraón. Un cariñoso saludo y hasta la próxima noticia de arqueología.